Saludos desde Chile, saludos desde Colombia. Bueno, esto tiene, ¿no? Esto de transmitir en vivo al mundo, digamos. El otro día hablábamos un poco con Lean, que también está ahí de Estudio Urbano, ¿no? Que estamos teniendo un público, no solo, Estudio Urbano es un lugar que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero, ¿no? Se está expandiendo, digamos, al público, incluso los cursos, ¿no, Lean? A Claro, toda Latinoamérica. Sí, sí, es alucinante también cómo en medio de la crisis se pueden encontrar oportunidades, cada uno desde el lugar en el que le toca, ¿no? Partiendo también de la premisa de ser muy creativos. No sé, lo escuchaba recién a Ezequiel y también me parece que uno de los objetivos de esta charla, de toda esta jornada que hacemos junto a AES y la charla que sigue después de las 17:30, tiene como objetivo ser inspirador. Y lo escucho a los dos, la pasión que transmiten y eso, la fuerza mágica de ponerle toda la energía a lo que les gusta hacer y me parece que eso rescato un montón de esta charla, sobre todo porque, bueno, ese es profe de estudio urbano, como vos también, Ivo, y sabés que la gente que nos sigue son pibes y pibas que están recién empezando y sobre todo en estos momentos donde no tienen la trayectoria, no tienen quizás la experiencia como para sostenerse en un oficio que es complejo, ¿no? Todos los que laburamos en el mundo de la cultura, del arte, sabemos que no nos vamos a forrar de guita y que es difícil bancar la parada en las malas y por eso me parece que escucharlos es inspirador y agradezco un montón estar escuchándolo yo también porque también es inspirador para mí. Bueno, eh, tenemos saludos de Sunchales, bueno, saludos de gracias. Santiago del Estero. Bueno, El propio Leandro está en las Bahamas en este momento, ¿no es así? En los Springs. eh, queda- Pe- Dale, Ivo. Perdón, perdón. Y vos sos un gran conductor, ¿eh? no, por favor. Por favor. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Qué piensan? Perdón, me quedó una Sí. pregunta colgada de que es algo que se pregunta mucho también, del tema de los derechos de las canciones y los derechos de las producciones. ¿Cómo se maneja en Argentina? ¿Hay confusión si Sadik lo maneja? ¿Quién lo maneja? Esa parte más técnica, si se quiere decir, de. Yo creo que desde hace ya unos años Adaig y Adi están en problemas y casualmente a quien le damos la bienvenida al ingeniero Andrés Mayo, muy bien, en su Big Studio, en su Bienvenido, Andy. terrible. Eh, ¿Todo bien, Andy? Todo muy bien, muchas gracias. Lo de ingeniero estuvo de más. No, no, pero en serio, quizás es buena oportunidad para sumarte. Estoy diciendo que hoy, ya hace un tiempo, SADIC y ADI están en problemas para regular de alguna manera los derechos, tanto de intérprete como de autor, ¿no? Porque justamente los formatos van cambiando y las situaciones van cambiando. El año pasado se estaban peleando mucho por el tema de la música en los hoteles, la música nada, de acompañamiento del ambiente nada más, ¿no? Mientras estás en un lobby de un hotel o en el living o en un restaurante o en la misma habitación y pareciera que ya es obsoleto porque hoy no hay nadie habitando un hotel. Entonces, está cambiando muy rápido todo y se hace muy difícil perseguir dónde cobrar derechos, dónde son válidos los derechos de autor e intérprete. Y Andy, vos estás muy ligado con Adi siempre, quizás tenés algún dato para aportar de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, no hay, por lo menos que yo tenga, ningún dato específico con respecto a esto todavía, porque está todo tan en nebulosa, ¿no? Es decir, el cambio, sobre todo de este año, fue bestial. Entonces, creo que hay un montón de prioridades ahora que todavía impiden, por lo menos en el caso mío, no lo digo por ninguna comunicación, o sea, sé que no hay una comunicación oficial, pero tampoco hubo comentarios al respecto de que esto esté en vías de, digamos, de modificación seria. Yo intuyo, porque un poco lo que viene pasando hace bastante también es que toda la evolución de la distribución de música hace rato que viene pidiendo una, como a gritos, incluso una reformulación del rol de Adi, del rol de Capif, del rol de Sadaik mismo, y cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los créditos y cosas por el estilo. Entonces, sé que hay
porque lo vivo un poquito de cerca también, algunos movimientos en ese sentido en otras organizaciones, pero no tan fuertemente acá, por lo menos no es lo que yo recibí. Bueno, el trabajo de INAMU acá es muy importante, ¿no? Actuando sobre esas otras organizaciones o entidades, pues justamente hizo posible traer cintas que estaban perdidas, literalmente perdidas, geográficamente perdidas, a una reivindicación justamente de ese trabajo, que fue un aporte también para ADI y para SADAIC, ¿no? Porque reflotó todo una industria o un pequeño negocio, como Volver a sacar la grasa de las capitales y muchos otros discos que estaban en esas cintas perdidas. Así que me imagino que hay organizaciones así paralelas que van aportando. Claro, pero justo mencionaste una que es muy joven y que justamente por ser joven tiene gente que piensa de otra manera. Ahí Diego Boris, se me fue el nombre. Celsa. ¿Quién? Celsa. Sí, Celsa, pero no, iba a decir Paula, bueno, no sé, Paula. Paula, que indudablemente... Rivera. Paula Rivera, exactamente, Paula Rivera, sí, tenía la cara y no tenía nombre. Paula Rivera tienen una cabeza de gestión moderna, que me parece que es lo que venía haciendo falta hace muchísimo tiempo en otras instituciones, en ADI, en SADAIC, ni hablar, que bueno, también se están renovando, pero a otra velocidad, porque indudablemente son organizaciones mucho más grandes, mucho más antiguas, y que tienen estatutos y una formulación que hace que sea difícil de manejar o de mover rápidamente. En INAMO están haciendo unas cosas que para mí son admirables totalmente, porque están cambiando realmente la manera de pensar. De hecho, cuando salieron a la cancha, digamos, con un montón de subsidios de muy bajo monto, ¿no? Que eran, yo no me acuerdo en este momento cuánto eran los mínimos, pero eran montos muy bajitos, y quizás uno podía pensar, bueno, no sé, con eso qué van a hacer. Y sin embargo, con eso ayudaron a un montón de gente que quizás antes no tenía esa posibilidad de acceder a lo que hoy serían, no sé, 30 o 40 mil pesos, porque a lo que podían acceder era 200 o 300, pero uno de cada 100. Claro. Entonces, claro. Esa reformulación de lo que realmente necesita la gente, sobre todo en una sociedad como esta, me parece que es fundamental que venga de organizaciones más jóvenes y que después los otros sigan, pero todavía ADI y CAPIF y SADAIC están ayornándose, tratando de sí, actualizarse. y con justicia están muy ocupados con lo que ya tienen, que es muchísimo. Claro, porque, claro. Digamos, ni hablar, hablemos de los premios Gardel que se están renovando también. Bueno, eso ya es un estímulo importantísimo para que CAPIF salga con propuestas nuevas, pero eso capaz que le consume la mitad del año a CAPIF. ¿Vos estás nominado este año? Yo personalmente no, en ingeniería Yo sí. de grabación no. Yo sí. Qué capo. Quería aprovechar para saludar a ese, no le pude decir ni hola. Pero por favor, ahí lo tenés. Muy formalmente vestido y con su look de señor grande, me encanta. Es un señor mayor ya. Y justamente me estás dando el pie. ¿Tenés alguna pregunta para hacer, Ivo, o puedo arrancar? Hay algunas. ¿Pero pueden esperar o consideras? Sí, pueden esperar, no son tantas. Arranquen ustedes, métale un poquito y yo la junto. Ok. Bueno, a ver, cuando me convoca Indio inicialmente para hacer esto, en un momento y pensando qué hacer, la verdad que pensé en ustedes dos, básicamente porque son una parte muy fuerte de mi propia historia, ya que con vos, Andy, venimos trabajando desde los primeros años 90 y rápidamente nos hicimos muy amigos, amigos muy, muy estrechos, ¿no? Y un día soñamos en tener un estudio juntos después de nada, un final no muy feliz en tu etapa anterior y quizás un final no muy feliz en mi etapa anterior. Y me encontré que cuando estábamos ahí haciendo las primeras charlas, y hoy lo entiendo así, que me agarraste la mano y me sacaste de cierto ostracismo y me volviste a poner en órbita en todo esto, ¿no? Con el paso de algunos años. Y en el medio de todo esto también trajiste a una joven promesa a trabajar con nosotros dos, que es el que está ahí al lado tuyo y que hoy tiene una carrera infernal. Entonces,
bueno, dije, ¿por qué no juntarnos ahora entre los tres como, no sé si es un revival de aquellos años, porque seguimos en contacto permanente todos los días y charlando de nuestra vida personal, quizás no tanto ni de trabajo, ni de a dónde va la industria de la música, justamente. Pero entonces estaba bueno para mí encontrarme con ustedes dos en esta oportunidad y bajo este formato, ¿no? Por eso me pareció bueno que estemos los tres juntos hablando de esto hoy acá. Sí, ¿Los totalmente. emocioné? Mucho, mucho, mucho. De hecho, Ezequiel no habla, por eso te digo. No, porque no puedo. Estoy muy emocionado. no, para mí es un placer total y además sos un gran anfitrión, Fabi. Ya sé que esto oficialmente corresponde a la AES y Estudio Urbano, pero digo, en este rol que tenés de anfitrión de esta pequeña charla, la verdad que es un placer. Yo escuché un ratito de lo que estaban diciendo antes y todo me parecía muy jugoso, muy interesante y coincido mucho con lo que decís de la carrera de ese, que me parece siempre me pareció un tipo muy talentoso, eso está fuera de toda discusión, ¿no? Un tipo muy inteligente, muy laburante. Pero también, como pasa mucho, y esto creo que quizás sirve también para otra gente, hay un momento importante en el que uno empieza a enfocar y uno puede poner todo ese talento en un montón de cosas, puede aprovecharlo o puede también desperdiciarlo. Entonces, no es solo cuestión de tener talento, de ser inteligente, de tener, digamos, vocación de trabajo, sino de enfocar. Ese foco, que ahora aparece muy claramente en ese, ya desde hace unos cuantos años, es lo que a él le permite crecer y lo que permite que otros vean su talento. Entonces está buenísimo ver cómo eso fue pasando desde un comienzo, creo yo, el comienzo más perceptible que yo puedo tener por lo menos de él trabajando en nuestro estudio como asistente y que en ese momento, bueno, todavía había un montón de dudas y un montón de cosas sin resolver y que ahora están absolutamente claras. Así que nada, felicitaciones. Ese. Muchas gracias. Felicitaciones, claro que sí. Y Wow. a mí me sigue sorprendiendo esto de haber confluido en algún momento, aún viniendo de historias distintas, haber confluido en el lugar y en el momento en el que confluimos para después que eso sirva como catapulta a otras cosas, ¿no? Porque yo personalmente digo, sí, a mí el estudio me dio un empujón tan grande para todas las cosas que vengo haciendo en estos años y que no me distanció de ustedes, porque viste, muchas veces cuando coincidís en algunos años trabajando con alguien, cuando dejas de trabajar, sí, es un buen recuerdo, cada tanto te encontrás, ¿cómo andás? Tanto tiempo, pero en el caso nuestro no, es permanentemente estar en contacto, Claro. casi a diario. Entonces eso le da más valor agregado todavía a esos años en el que estuvimos juntos, porque creo que aprendimos mucho uno de los otros dos, ¿no? Eso es lo que yo me llevo claramente. No sé qué opinan ustedes. No sé. Estaba escuchando y pensando, no quiero decir obviedades, que yo haya aprendido de ustedes dos es absolutamente obvio, valga la redundancia, y fueron años riquísimos para mí. Yo era súper joven, primer laburo en un estudio, ni hablar. Muy agradecido por eso, muy afortunado también, porque una época en la cual ya el hecho de pasar por un estudio para ser asistente, para crecer a la sombra, no, bajo el ala no era tan habitual. Digamos, sé por la historia de Andy que él fue asistente o parte de varios estudios hasta poder ser la cabeza del propio, o no del propio, pero de un estudio, y a mi generación ya le tocó eso en menor medida. Entonces yo valoro y subrayo eso, sobre todo para los chicos y las chicas más jóvenes de hoy, que por ahí consideran el armarse el estudio propio y el salir a la cancha sin haber pasado por años de asistencia, de vuelta, bajo el amparo y el rigor de trabajar con un ingeniero con reputación, con trabajo, con trayectoria y con obligaciones, con exigencias que estén a la altura de las circunstancias. Yo iba al estudio todos los días, estábamos todo el día ahí. Fue mucha mi fortuna y muy agradecido. Después, bueno, y el rol de Fabi tampoco es para nada menor. Ciertamente es una cosa totalmente equivalente, porque técnicamente en los papeles Fabián era el estudio manager de ese estudio, pero la verdad que
quedaba muy lejos de ser una cuestión secretarial o administrativa, ejecutiva del asunto. Entonces, si hay una escuela para mí de producción, si yo me puedo llamar hoy pequeño productor musical, más allá de que tenga discos escuchados o libros leídos y errores cometidos, tiene que ver también con muchas de las cosas que pasaban ahí en ese estudio, que era un estudio de mastering, pero que casualmente o no, estaba a cargo no solamente de un reconocido ingeniero de mastering, sino también de un reconocido productor musical. Y eso yo, por cierto, se lo debo en gran medida a AES, para los que están viendo y todavía tienen dudas de conectarse con AES Argentina. Realmente el puente, por supuesto que no es el único motivo, pero digamos, yo puntualmente a Andrés lo conocí por AES y a Fabián indirectamente en el curso de indio. Por eso, casualmente o no, AES estaba siempre ahí, cuando las cosas podrían haberse dado de otra manera. Amigos, vecinos, gente en común, currículum enviado, entrevista de trabajo, lo que vos quieras, pero, insisto, o casualidad se dio de esa forma. Entonces, en ese sentido, también subrayo, me parece que vale la pena siempre la importancia de AES en esto. Y bueno, eso, ¿no? O sea, hay algo que yo quiero comentar a título de anécdota, pero que creo que sirve para ponerle un poquito más de color también a esto que estás diciendo, y es que mi propia experiencia como asistente no tuvo mucho que ver con la que tuviste vos, en el sentido de que, digamos, creo que fui bastante maltratado, como era bastante común también, ¿no? Por lo menos cuando yo empecé, a mí me tocó empezar en un estudio en Nueva York, en el cual yo tenía todo para ganar, porque venía de 0, 0, 0, no había hecho nunca nada en un estudio, o sea que era el asistente del asistente, ¿no? Básicamente. Y tenía horarios insólitos que cumplir, y los tenía que cumplir así a rajatabla, porque realmente no había posibilidades de llegar tarde, a riesgo de ser despedido. Entonces tenía horarios, me acuerdo, esto ya lo conté otras veces, pero digo, es interesante saber que el primer horario que yo tuve de trabajo fue de 4 a 6 de la mañana, por ejemplo. Entonces había que estar a las 4 de la mañana, un día de pleno invierno, y había que estar media hora antes o una hora antes para empezar a familiarizarse con lo que iba a ser la sesión, y tenías un asistente que ya manejaba, digamos, todos los equipos, y tenías al ingeniero, que si te hablaba, o sea, si se dignaba hablarte, era generalmente para pedirte algo con mal tono. Entonces, sumado al hecho de que yo no tenía un muy buen nivel de inglés, así que las posibilidades de entenderme con alguien eran bajas, y entonces, digamos, mi trabajo ahí era correr para un lado para el otro, a resolver lo que pudiera, y estuvo muy lejos de lo que después fue tu experiencia como asistente, por suerte, porque también para mí fue importante que no solamente vos, sino los que habían estado antes en Mr. Master, que era mi estudio anterior, digamos, el estudio que teníamos con Eduardo, realmente creí muy importante que los asistentes tuvieran otro tipo de experiencia, que la gente que viniera pudiera aprender, por supuesto, de la práctica, pero siendo reconocidos en su trabajo, lo más posible. Uno también, como bien dijiste recién, tiene 1000 millones de exigencias que en ese momento a veces son un obstáculo para que uno pueda transmitir lo que quiere, pero la idea estaba muy firme. Y realmente creo que ahí había una intención concreta de que el asistente no fuera un objeto, digamos, no fuera una persona que si está ahí, si es esa o si es otra, da exactamente lo mismo, que tuviera una personalidad, que pudiera crecer, tratar de ayudar a crecer en lo más posible a quien estaba, porque a partir de la motivación que tuviera, había que ayudarlo a hacer mejor, a hacer mejor lo suyo. Así que ahí hubo una intención también muy, muy concreta, muy específica de hacerles pasar el mejor tiempo posible. Eso está bueno, que en tu caso y en de todos los otros que estuvieron, que eran anteriores, época Mr. Master, tanto Max Sena como Diego Guerrero, como gente que ya hoy tiene todos una carrera, bueno, de alguna manera creo que esa plantita inicial estuvo lo mejor cuidada que pudimos. Está muy bien. Y justamente me das el lugar para hacerte la misma pregunta que le hice antes a ese, como para que vos mismo cuentes esta historia. ¿Qué pasó en tu vida cuando eras chico que te llevó a este lugar que ocupas hoy?
¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te sucedió? Vos no sabías de chico que ibas a ser ingeniero y de mastering precisamente, pero algo te fue conduciendo para ahí. ¿Qué fue eso? Yo creo que una suma de situaciones. Me acuerdo de haberle preguntado a mi papá, esto no lo conté nunca, por ejemplo, haberle preguntado a mi papá qué le parecía si yo estudiaba la carrera de ingeniería. Y me dijo, me parece muy bien porque va a ser un buen complemento para lo que vos sos. O sea, yo de ingeniero en mi cabeza no tenía nada, absolutamente nada. Yo soy el menos ingeniero que te puedas imaginar por nacimiento, ¿no? O sea, no tengo ninguna, tengo un montón de estructuras como tiene todo el mundo, pero digo, desde el punto de vista de la ingeniería, hay algo que es fundamental que son los procedimientos. Y yo tengo 0 procedimientos. ¿Por qué tengo 0 procedimientos? Porque no vienen incluidos en mi set, ADN. en mi ADN. Los tengo que generar cada vez. Es la misma razón por la que muchas veces no recuerdo cosas y las tengo que volver a pensar. Cosas muy básicas, porque no está en mi cabeza. Mi cabeza siempre fue por el lado del pensamiento paralelo, por el lado de la opción alternativa, en todos los órdenes de la vida. Entonces, es un misterio como una persona con ese set de habilidades, como se le suele llamar, ¿no? El skill set, puede llegar a transformarse en ingeniero. Bueno, creo que eso partió de una iniciativa inicial de buscar el complemento, de buscar el equilibrio. Ahora, hay gente que ya nació siendo ingeniero. Digo, la mayoría de las personas que son ingenieros que yo conozco tienen cabeza de ingeniero y eso, para bien y para mal, digamos, es una diferencia enorme con mi caso. Para bien digo porque los ha ayudado muchísimo a ser buenos ingenieros desde seguramente mucho antes que yo o mucho más rápido que yo o, en fin, de una manera mucho más directa. Para mal porque a lo mejor tienen menos opciones de pensamiento paralelo, porque a lo mejor no venía en ese ADN. Y esto es así desde que soy chico. Me acuerdo perfectamente de esa conversación. Me acuerdo de la tranquilidad que me dio mi viejo cuando me dijo, sí, me parece un buen complemento. Y yo le pregunté, pero no hay posibilidades de que al ser ingeniero pierda estas otras cosas, como de alguna manera esta cosa más, si lo querés llamar así, de la sensibilidad o lo que fuera. Me dijo, no creo, porque eso sos vos. Lo otro va a ser un complemento. Y fue muy claro. Y estábamos hablando de algo, una conversación que yo tuve cuando tenía, no sé, creo que 12 años. O algo así. Tu viejo la tenía más clara que vos mismo. Mi Con viejo la vos. tenía clarísima, mega clara. Bueno. Y mi viejo fue el gran impulsor de que yo buscara el equilibrio en general en mi vida, que es lo que trato de buscar siempre, de alguna manera, en todos los rubros, desde lo que tiene que ver con el aspecto físico, o la alimentación o lo que sea, hasta cuestiones más laborales, personales, afectivas. No sé si lo logro, no digo que lo logre, pero lo busco, constantemente lo busco. Ahora, Entonces, justamente, tu carrera fue por el lado de la escuela técnica en la secundaria, que dio la casualidad que fue la misma escuela a la que fui yo, nada más que con 2 años de diferencia y turnos distintos, mientras vos ibas a la mañana, yo a la tarde, no nos conocíamos de ahí, pero prácticamente cursamos los mismos años. Que casualmente le contaba a Mercedes Honorato, quien trajo a AES acá a Argentina, ¿no? Fue ella la que prácticamente promovió lo de AES en Argentina. Le contaba el otro día que de todos mis compañeros de los 6 años del colegio, de la escuela técnica, uno solo terminó siendo ingeniero. Todos los demás somos cualquier otra cosa menos ingeniero. Y volviendo a tu tema, Andy, cuando salís de ese secundario te metés en la UTN a hacer la carrera de ingeniería electrónica. ¿De sí, pero acuerdo? sí, perdón, te interrumpí. No, ingeniería electrónica, está bien lo que estoy diciendo. Sí, pero Sí. en el medio, yo hice un año de maestro de escuela rural en el norte de la provincia de Salta, cerca de Bolivia. O sea, por Claro, eso te digo lo del claro. pensamiento paralelo, porque yo terminé, a mí me habían adelantado en la escuela primaria, me pasaron de primer grado a tercero, entonces terminé la secundaria con un año menos. Terminé con 17, cuando la mayoría terminaba con 18, porque eran 6 años de Y secundaria. terminaste la UTN con Con 22, sí, 23. 22, creo. Pero Y de el ahí tema a es que, Nueva York, claro, directo. Y ahí te metiste por primera vez en un estudio sin haber tenido ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de experiencia, ningún tipo de acercamiento a la música más que escuchar discos en tu casa o con amigos o lo que fuere, o ir a un show. totalmente. Porque yo no me di cuenta de que
la ingeniería me podía llevar a conectar con la música hasta que un día, así una noche, esto sí vos lo sabés, Fabi, vos también Sí. una noche estaba leyendo el diario y me di cuenta que el único suplemento del diario que me interesaba era el de espectáculos y que lo único que yo leía con verdadero interés era lo que tenía que ver con la música. Y eso fue una conexión de un instante y dije, a partir de acá se definió mi vida. Es decir, cuando pude juntar la ingeniería con la música, se solucionó todo. Pero tuve que tomar conciencia de que no me interesaba, no es que no me interesaba, que no le prestaba tanta atención ni a la economía, ni a la política, ni a los deportes, ni a ninguna de las otras cosas que venían en el diario y que realmente mi interés y mi foco estaban puestos ahí. Y ¿Y al mes y medio estaba viviendo en Nueva York, en la casa de un amigo y trabajando en este estudio. por qué como que te alojaste en eso nuevo que estaba viniendo y que nadie sabía de qué se trataba, que era el mastering digital? ¿Qué fue lo que te hizo? Porque prácticamente, o sea, indudablemente hiciste una carrera en el mastering exclusivamente. Sí has grabado, sí has mezclado, pero todo el mundo te conoce por ingeniero de mastering. Ujú. Claro, claro, porque en realidad mi cabeza es eso. Ese es el segundo descubrimiento. El primero es esta conversación que tuve con mi papá hace muchos años y que marcó de alguna manera la búsqueda del equilibrio. El Mm. segundo es cómo está hecha mi cabeza, cómo funciona mi cabeza. Y es algo que estaría bueno que todos nos preguntáramos de alguna manera. Si yo trabajara en un diario, sería editor seguramente, porque no soy el tipo que escribe la nota, soy el tipo que la corrige, el que la revisa, el que la hace mejor. Y eso funciona exactamente igual en el mastering. Yo puedo agarrar algo que está escrito, y esto es así, literalmente, lo leo una vez y le saco todos los pequeños errores, las mejores, porque es mi cabeza funciona de esa manera. Y me divierte mucho más hacer eso, tratar de hacer algo lo mejor posible, pero a partir de algo que ya fue creado o empezado, que empezarlo de cero. Cuando a la mayoría de la gente le pasa lo contrario, dice, no, bueno, la parte creativa está en otro. Bueno, depende de cada uno. Yo no creo que, que la dosis de creatividad esté puesta necesariamente en un aspecto de la producción discográfica. Creo que está puesta en todos lados y que cada uno la hace lo mejor que puede. Y así como me gusta hacer eso, también me ha gustado producir una película o producir un disco. Quiero decir, no es que no podría hacerlo, simplemente mi trabajo de todos los días es un trabajo donde aplico lo que mejor me sale. Y lo que mejor me sale es literalmente hacer una escucha de algo y decir, esto puede mejorar, esto puede mejorar, esto puede mejorar. A partir de ahí o pido una remezcla o lo masterizo si está suficientemente bien, pero es la misma cabeza. Pues sabés que yo me encontré mejor realizado en producir que en componer, porque entendí que me llevaba mucho mejor en potenciar quizás una idea inicial de otro que en generar mi propia idea. Y cuando entendí que eso estaba muy bien y que no me provocaba ningún tipo de conflicto, al contrario, me hacía encontrar ese lugar que quizás estaba buscando antes y no entendía muy bien en dónde buscarlo, dije, bueno, se aclimataron las cosas, se pusieron las cosas en su lugar. Y me parece muy válido lo que estás diciendo. Y justamente, un poco para dar la introducción a esto de lo que teníamos que hablar, que era el entorno profesional y semiprofesional. Los dos vienen también de producciones ampulosas y de producciones donde no hay nada más que uno con su vida. ¿Cómo se tuvieron que ayornar? ¿Cómo tuvieron que ir modificando? Vos hoy empezás una producción desde cero, o sea, que te convocan a escuchar los temas, a irte. Me acuerdo todos esos fines de semana yéndote a Córdoba a trabajar con una banda, en la Sí. preproducción para después volver. Me hace acordar a mí trabajando, mientras terminaba las horas de estudio con ustedes, trabajando por Skype con una banda en Uruguay, en los ensayos, en la preproducción, es decir, cómo nos acomodamos, cómo fue pasando con los años esto de acomodarse en quizás un lugar nada ortodoxo, nada que creíamos anticonveniente en años anteriores. ¿Se entiende? ¿Cómo se encontraron ustedes dos haciendo esa transición? Ese. Bueno, lo mío no sé si tiene tanto de transición por una cuestión de época, ¿no? De tiempo-espacio. Creo que ustedes dos por ahí tienen un panorama más rico o más amplio. Yo siempre lo viví de alguna manera de una única forma, que era
empezar con la preproducción en la sala de ensayo de los músicos en general, de las bandas, o a veces en el caso de solistas en la casa de él o de ella, o en la propia, hasta que después hubo un estudio al cual ir sin que nos estuviesen cobrando por hora para reunirnos a trabajar necesariamente. Y algo que para mí desde el vamos estuvo, por eso digo que mi experiencia es como más limitada porque pertenece a esta última década y media, es dónde grabarlo, y mucho de eso, o sea, lo grabamos en nuestra propia sala, las bandas que tenían sala propia y realmente no teníamos los recursos para alquilar un estudio, la chance obligatoria era grabarlo ahí, lo cual, por supuesto, es súper interesante como desafío desde la técnica, ya que iba a ser yo el que lo iba a grabar también, y además me lo tomaba como una suerte me lo sigo tomando como un axioma el hecho de decir el lugar en donde los artistas están cómodos es el mejor lugar para grabar, o sea, por lo menos si hay algo que aprendí, y seguramente de ustedes dos haya sido eso, ¿no? Lejos de mí decir, no, acá no se puede grabar un disco, tenemos que ir, digamos, no, tenemos que resolverlo acá, si es que la condición imperativa es esa, condición que no impone el productor, todo lo contrario. Entonces, para mí fue o sea, desde la primera producción en la que yo tallé como productor o como coproductor artístico, el escenario tenía que ver con eso, con cierta, no quiero decir semi-profesionalismo, porque les juro que el disco era lo más profesional del mundo. Pero sí, efectivamente, estamos grabando en la sala de ensayo con un colchón atrás de un 57. Hermoso. O sea, tan divertido, ni más ni menos, sino tan divertido como ir a grabarlo a Abbey Road. Solo que la diversión pasa por otro lado. Y medio que los caminos se fueron desenvolviendo de esa forma, o sea, no conozco otra manera de hacerlo. Sí, por suerte hemos grabado otros discos en situaciones mejores o técnicamente más competentes, pero digo, no me resulta ni mejor ni peor. Y en todo caso estoy sumamente preocupado en la comodidad del artista y en el verdadero escenario para que ese hecho mágico, que es una performance única y irrepetible, ocurra, ¿sí? Todo lo demás debería propiciar, sea una sala 10 puntos o sea el garage de tu casa. Y esto no es nuevo, digo, hasta Face Value de Phil Collins se grabó así. Entonces, creo que todos coincidimos en eso. La ventaja que me dio mi época, que es nuestra época actual, es ir con una compu chiquitita o una placa pequeña o el acceso a buena microfonería a costos inferiores a los que habría sido lo de antaño, ni hablar del software, para lograr resultados superiores a lo que antes podríamos haber obtenido con igual calidad de inversión, llamémosle. Pero bueno, no estoy diciendo nada bueno, nada nuevo, quiero decir, nada demasiado interesante. Y en el caso tuyo, Andy, que ya recibís esas producciones como la que está contando ese, ¿qué cambió de recibir discos como, bueno, justo en mi caso los de Memphis, o recibir discos de Los Piojos, o recibir discos de Spinetta, a lo que... Y no por los artistas en sí solamente, sino por el nivel de producción a todo, en todo el terreno, ¿no? No solamente lo que es la producción artística, sino la producción ejecutiva de eso, a recibir lo que estás recibiendo hoy, que quizás es nada, un esfuerzo enorme, con un presupuesto casi inexistente y bancado por el mismo artista, que antes siempre era por una compañía. ¿Qué te cambió a vos en todo esto? Porque vos recibís lo último, ¿no? Ya el trabajo terminado en su proceso de grabación y mezcla, para darle esa pincelada. Cambió todo, o sea, esto sí es una evolución muy clara que se vio durante los 20 años, los últimos 20 años, digamos. Al principio, cuando yo empecé a masterizar, año 91, había que empezar por convencer a las compañías, porque no existían los artistas independientes, para qué servía masterizar. Entonces, el trabajo básicamente era, vamos a buscar la manera de que nuestro trabajo se realce o realce la producción para que se justifique el pago. Bueno,
primeros años. Después, pero siempre hablábamos de compañías muy grandes que tenían a los artistas cautivos y que, por lo tanto, las producciones estaban lo mejor que podían estar, digo, para la época y para... Había presupuesto. Yo pensé que agarré todos los comienzos de los 90, donde había muchísima plata en la industria. Pero bueno, eran discos, y eran discos de compañías. Unos años después ya no eran más compañías, ya eran artistas independientes en su mayoría. Ya llegando a fines de los 90, las compañías empiezan a achicarse, a desaparecer, y empiezan a hacer muchos proyectos independientes. Unos cuantos años después no eran más discos, eran singles, porque Internet había copado todo y no existía más la necesidad o la moda, si se quiere, de la distribución en formato disco. Empieza a desaparecer eso, con lo cual pasan a ser singles. Cambia totalmente la dinámica, porque de trabajar en un disco con un productor al lado, como podía ser Memphis en vivo en el Gran Rex, donde estábamos a lo mejor semanas pensando y puliendo cada costado del disco, a tener un tipo con el que nunca te vas a conocer, nunca vas a saber ni siquiera más que su nombre, no tenés idea de qué hizo antes, qué tipo de música, y te manda un single para masterizar. Bueno, eso obliga a una velocidad de reacción infinitamente mayor. Ni hablar del hecho de que además estás comunicándote en inglés, por lo menos en la mayoría de los casos, y que obviamente la otra persona quizá tampoco es nativo en inglés, o sea que ya hay doble dificultad de comunicación, pero sobre todo la velocidad de respuesta para apuntar al blanco tiene que ser infinitamente mayor. Porque con la información que tenés, que es poquísima, tenés que responder muy cerca del blanco, justamente, muy cerca de lo que la otra persona espera. Y eso es un engranaje que se aceita día a día y que te aseguro que después de bastante tiempo, pensá que esto empezó originalmente con el mastering online, entre comillas, donde hacíamos envíos por FTP, comienzo de los 2000, y que era online relativo, porque después hablabas por teléfono y después a lo mejor el tipo hasta podía llegar a viajar. Digo, era bastante menos online de lo que es ahora. Ahora es un anonimato absoluto, donde las herramientas y habilidades que se necesitan son totalmente diferentes. Y bueno, algunos tienen mejores posibilidades, otros no tantas, porque precisamente no es algo que se incorpora de un día para el otro. Entonces, si me preguntás, te diría, bueno, el nivel de producción que llega, y no es necesariamente malo, ¿eh? O sea, uno podría pensar que lo hizo en su casa, entonces suena mal. No, suena bastante bien. Hay muchas cosas que suenan muy bien. Incluso porque hay mucho género urbano, mucha cosa que se compone y se arregla en una máquina y que termina sonando increíble porque trabajan con beats que en algunos casos hasta son comprados y que suenan, pero del carajo. O sea, realmente suena todo muy bien. Ahora vos me decís, ¿es el mismo nivel de producción que teníamos antes? No es artesanal en ese sentido, mucho menos, y no tenés la posibilidad de lo que pasaba antes, que era sentarte a charlar, a ver de dónde venís, hacia dónde vas con respecto a la música, qué es lo que querés lograr, y el ida y vuelta que te va generando el conocerte con la otra persona y por lo tanto un mejor producto. Ahora es como así, es un Tinder, digamos, esto, el Tinder de la música, ¿entendés? No hay romanticismo en esto. Y lo cual tiene su parte indudablemente buena también, que es que estás ayudando a sacar a la luz un montón de música que quizás vos decís, sé que esto lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Decís, bueno, pero música de qué calidad. Bueno, en este caso, y por lo menos por lo que me llega a mí, no necesariamente más es peor. O sea, no estamos hablando de música de mala calidad que entonces inunda el mercado. Podemos decir que el género urbano no es tan elaborado, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay cosas, de todas las cosas que me llegan, te diría que hay arriba de un 50% me gustan y me parece que están muy bien hechas. Esa es mi conclusión y por supuesto dependerá de cada uno, ¿no? Les voy a hacer yo una última pregunta, que seguramente se meta Ivo a nada, pasarnos las preguntas del público. ¿Por qué defendés a ultranza la idea de terminar masterizando el propio trabajo que quizás arrancaste desde la preproducción? ¿Y por qué, Andy, insistís en la idea de trabajar desde el momento del mastering, a lo sumo hacer un coaching de la mezcla y no meterte en las etapas anteriores?
Empezás ese. Arranco yo. Bueno, primero, si me permitís corregir, Por favor. no lo defiendo a ultranza. Es mi modus operandi habitual en Titanio, Perdón, es correcto. como lo es también, de la misma manera que Andrés, masterizar mezclas que ha hecho otro, en cuyo caso yo, digamos, estoy objetivo fuera de ese plan, y algunas veces también mezclar algo que otra persona va a masterizar. Entonces, sí, no es que me parece que lo otro está mal y lo mío está bien, no es así. De Me hago hecho, cargo, corrijo. ¿Por qué es tu modus operandi? bueno, debe ser, en el fondo debe ser por pura arrogancia, ¿no? Pero yo No, realmente yo no creo eso. tengo, para que lo entienda bien todo el mundo que lo está viendo, en todo caso, no lo concibo como una especie de las 3 etapas clásicas de la grabación moderna de un álbum o de una pieza musical, que es grabar, mezclar o masterizar. Sino que los últimos 2 procesos, llamémosle, están unidos en una última, en una segunda y última etapa que llamamos mezcla. Yo, en realidad, no es nada nuevo, está tomado directamente de cómo se hacían los discos en los 60s y en los 70s, no necesariamente en los 50s, pero tampoco necesariamente en la época más fuerte del mastering, que es más de los 80s y de los 90s, con el advenimiento del audio digital. Entonces, es el hecho de dejar a lo que es no puedo decirlo bien, concebir la idea de la masterización como el corte. Yo de alguna manera lo llamo corte, aunque por ahí no lo expreso necesariamente así porque nadie me va a entender. La pata del mastering que tiene que ver hoy en día con aplicar el deezer adecuado y bajar a la resolución adecuada para subir a la plataforma, y no lo que el mastering es y supo ser en las últimas décadas, como un proceso tan abrasivo, tan drásticamente, que aplica un cambio tan drástico al audio. Entonces, todo eso lo dejo como parte de la mezcla. Quizás tengo la fortuna y la ventaja de haber empezado en el mundo del mastering, gracias a ustedes dos, antes que directamente en la grabación y en la mezcla. Entonces, también, para ser honesto, la primera vez que me senté a mezclar un disco, ya venía con varias decenas de masterings hechos o asistidos. Entonces, para mí era imposible dejarlo, llamémosle semicrudo, y eso un poco me llevó a lo otro, que insisto en que es un escenario, además de personal, bastante particular. Entonces nunca lo promulgo entre estudiantes o entre gente. No sé si me voy a entender. Sí, Como perfecto. tampoco entiendo... Sí, perdón. Déjame preguntarte esto. ¿Interviene el presupuesto en esta decisión? No importa. No importa. ¿Interviene? No es si importa o no. ¿Interviene? ¿A qué te referís con interviene? Si interviene. Bueno, con un presupuesto acotado, como pasa hoy habitualmente, decir, esta es la forma y dejémoslo así. No interviene porque... No interviene porque para mí ya es lo mismo que estar mezclando. Digamos, si estuviese mezclando pensando en que alguien más va a masterizar, que es algo que ocurre no muy habitualmente, pero ha pasado, incluso con el propio Andy, lo cual lo hace todavía más divertido. No es que mezclo menos, pero hasta dejo cierto margen de cosas que haría naturalmente, porque entiendo que si no a la otra persona le corto resto de trabajo, y a la vez, o sea, vamos a ser concretos, quizás no entregaría una mezcla a menos 14 LUFS con un valor de dB true peak de -1, porque sé que el técnico... Claro, y entonces, ¿qué le queda al otro? Pero tampoco es una cuestión de cortesía, y a su vez, creo que todos los presentes coincidimos en que la labor de la mezcla es entregar la mejor mezcla posible. Entonces, se genera como esta cosa medio extraña. Yo a veces hasta me siento mal al respecto porque no me gusta vender el paquete. Siento que por ahí alguien lo puede interpretar de esa manera. Vender el paquete como frase aislada suena mal también, no lo tomen en cuenta. Pero el hecho de decir, te grabo y te mezclo... Si estuviésemos en España, sonaría peor. Bueno, viste que esto lo está viendo mucha gente de muchos lados. Entonces, el hecho de decir, te grabo, te mezclo y te masterizo, viste, es como que esa cosa medio de all in one que no es realmente así como funciona. Así que tengo como sentimientos encontrados con la misma idea. Bien. Andy.
No, yo creo que el mastering cumple una función que lo vengo diciendo hace muchísimos años, es básicamente darle una mirada objetiva al trabajo de otro. Y ahí hay una habilidad bastante específica, que es poder meterse en el equipo de trabajo sin restar nada, que solo sume. Para eso, bueno, el poder evaluar una mezcla permite darle un aire de objetividad que es imposible que el productor o el músico o el ingeniero de mezcla ya todavía tengan, porque estuvieron ahí trabajando horas o días o semanas O en esa meses, misma o mezcla. meses. O meses, sí. Entonces digo, si están tan metidos adentro de lo que hicieron y si además el ingeniero de mezcla ya tuvo su eh, periodo de desarrollo sobre esa mezcla para estar atento a cada pequeño detalle, para que todo suene como tiene que sonar, probablemente haya cosas que para él sean muy importantes, o para el músico, o para el productor, que no sean tan importantes para el que lo escucha de afuera por primera vez, que es el público. ¿Sí? Y el público no va a escuchar exactamente las mismas cosas de la misma manera, sino que va a tener otra forma de escuchar, porque es inevitable que va a ser totalmente neutro, totalmente objetivo. Es un play, me gusta, no me gusta. Esa mirada o esa escucha de play, me gusta, no me gusta, todavía la puede hacer el ingeniero de mastering. Y esa es el gran aporte, digamos. Después tiene que haber herramientas para corregir algo si fuera necesario, un entorno acústico donde todo suene como para estar seguro de que estamos bien en el eje, y la costumbre o digamos, si se quiere, más que costumbre, sí, la experiencia en todo caso de haber hecho eso durante muchos años para entender qué puede ser mejorable y qué no. En mi caso, lo que yo privilegio de todo es tratar de entender si la mezcla llegó a donde quería llegar o si se corrieron por el camino. Y eso es una cuestión a veces muy subjetiva y muy difícil de discernir, porque uno dice, bueno, a ver, esto no me gusta como suena, pero ¿fue intencional o no? Bueno, quizás sí, fue totalmente intencional. Mi objetivo ahí no es ponerme por encima y decir esto tiene que sonar de esta forma, sino, muchachos, ¿querían llegar a este lugar o acá se les fue un poquito y no sé, quedó el tambor 2 dB arriba de lo que tenía que estar? No, lo dejamos así porque queremos que después con el mastering lo aplaste. No, el mastering no va a aplastar nada. Eso va a seguir estando así. Ahora, ¿qué pasó con, no sé, la estridencia de la guitarra o con la sibilancia de la voz? Miles de cosas que por estar atento a algún aspecto pueden haberse escapado en otras. Y en algún caso, o varios casos, puede ser que sea para no tocar nada, para decir esta mezcla está impecable y solamente hay que subirla de volumen. El caso que doy a veces, así en alguna charla, de Spinetta en un mañana, ¿no? Que vos lo sabés, Fabi, de memoria, porque estabas ahí. Y vos Y ese también. también. Y ese también, por supuesto, digo, Sí, sí. pero lo escuchábamos y decíamos qué buenas que están estas mezclas, y el propio pedido de Spinetta era no me toquen las mezclas, solamente que suban de volumen. ¿Cómo haces para subir 10 dB de volumen Y mezclas no que están colorear. impecables, sin modificarlas? Bueno, es el famoso ejemplo del alfajor de dulce de leche, y cuando lo aplastás para que en vez de tres capas tenga una, no tiene que chorrear dulce de leche por ningún lado. Claro. Es lo mismo. Y no es fácil, realmente no es fácil. Claro. Ahora, uno diría, si en el caso más optimista, que es que la mezcla esté todo bien, subirla a 10 dB de volumen no es fácil, ¿qué queda para los casos en los que la mezcla necesita un retoque? Bueno, ahí viene la etapa de revisión y corrección de mezclas, que para mí es la etapa fundamental del mastering, y que en muchísimos casos no se hace porque es, dame lo que sea, que lo voy a masterizar y va a quedar mejor. Puede ser que quede mejor, pero no va a quedar tan bien como pueda quedar. Lo único que quiero agregar a esto es que, bueno, yo los conozco tanto a los dos que sé perfectamente cómo piensan, así como ustedes saben cómo pienso yo con respecto a todo esto. Me parece que hay tantas fórmulas como personas trabajando en esta historia, y que creo que las dos posturas son válidas. Yo comulgo mucho con lo que dice ese con respecto a por qué lleva hasta el final su trabajo, y también me gusta mucho y me acerco mucho a la idea tuya, Andy. Así que justamente me parece válido aclararlo, porque parece que quizás hay una sola fórmula, y no hay una sola fórmula. Cada uno hace las cosas como mejor le parece, y me parece que en esa diversidad las cosas están buenísimas. Desapareció Ivo. Ivo, ¿estás por ahí? Acá Ahí estoy. estás. Bueno, todo tuyo. Bueno, muy, muy buena, espectacular este intercambio que se dio. Hay un montón Vamos. de preguntas, así que ¿Tenemos tiempo? sí, estamos muy bien de tiempo. Ok. Tranquilos. Miguel Restrepo, justamente algo que habló Andy. ¿Qué piensan de la industria musical de género urbano? ¿Hay gente allí que meramente están envueltas por una cuestión económica? Sí, claro,
por supuesto. No sé si la pregunta es para mí o para alguien en particular, pero definitivamente el género urbano, como tantos géneros que se ponen de moda, tienen una motivación económica muy grande. Eso no habla ni bien ni mal del género en sí. En todo caso, lo que yo personalmente pienso es que el género urbano tiene tiene poca distancia entre lo que está muy bien y lo que no está muy bien. No hay un privilegio de lo que está realmente muy bien hecho porque hay muchas cosas que se parecen mucho y podés con muy pocos recursos, incluso, ya decía antes, comprando bits y haciendo una serie de operaciones que parecen más financieras que otra cosa, generar un buen track, un track digno por lo menos. Entonces, no hace falta realmente, en muchísimos casos, hay mucho de lo que está sonando, no necesita ni buenos músicos, ni siquiera un gran productor. Y en ese punto sí me parece una falencia porque, como decía, los escalones están a poca distancia, digamos. Cortitos. El techo está fácil de alcanzar, digamos. Vamos con otra. ¿Creen que hoy en día, al sacar una canción nueva, es importante registrarla rápidamente a nombre del autor o es indistinto? Que responda a otro, digo, pero no Sí, responda siempre. el miedo ese existe siempre y creo que pertenece más al siglo pasado, eso de que alguien podía afanar el tema. No conozco ningún caso concreto de, che, ¿sabés que me birlaron tal cosa y se la apropiaron, se la registraron para sí mismo? No conozco ningún caso, así que me parece que es infundado. Sí sé que ha pasado en el siglo pasado, pero estamos en otro siglo. ¿Alguien tiene algo para aportar de eso? No, coincido. No. Bien, bueno, viene una pregunta que habla un poco de plataformas digitales y al principio de la charla, cuando Fabián estaba solo hablando de preproducción, preguntaron por medidores de LUFS y preguntaron por el tema de volumen. Así que lo dejamos Ezequiel. acá a los especialistas. Hago la pregunta y si quieren después expláyense. Preguntan, teniendo en cuenta que hay plataformas, sellos digitales para subir tu música a todas las plataformas, después cada reproducción genera sus mínimas ganancias, pero vas mirando en tiempo real. Mm, Bueno, ¿Sí? no lo entendí del todo. No ¿Qué sé si. tiene que ver los loops con la monetización? No entendí. No, pensé que venía por el lado de los sellos digitales. La mezclé yo. Hablamos, si querés, de la monetización y después volvemos a el tema de los loops. ¿Ese querés aportar algo? De la monetización realmente no entiendo nada. Así que, Andy, Igual, me parece que vos sos Moneda. igual, y vos, no se entiende mucho la pregunta tampoco, la Sí, verdad está que no. raro. Bueno, veamos si se puede reformular. Yo tampoco la entendí mucho. La Creo que monetización me suena a la influencia de Monet en la pintura actual. No sé si esto. a ver, vamos con otra. Em, Para un escenario futuro posible, ¿cómo plantean la mezcla de un vivo para el público y otro para el streaming? ¿Creen que se podrá normalizar? Esta sí la podemos enganchar con los LUFS. Un vivo para el público y un vivo para el streaming. Hoy se hace eso, de hecho, hace rato que se hace. No sé si entiendo bien cuál sería la diferencia con lo que están preguntando, pero hacer un vivo para el público lo hace el front of house, el tipo que está ahí operando el PA, y el vivo para el streaming lo hace el tipo que está mezclando en su consolita lo más El lejos técnico de posible. broadcasting. Claro, no llego a entender qué está preguntando que Creo no que se está haga. planteando para el escenario de ahora de los streaming, digamos, de que vamos a empezar a ver shows por streaming, Sí. quizás plantear eso ¿no? de los niveles para el streaming. Ya estaba sucediendo, a ver si es lo que por lo menos yo entendí, ya estaba sucediendo en estos últimos años que quizás añadido al técnico de el front of house y al de monitores, estaba el de broadcasting, porque generalmente en los grandes shows o se hacía una grabación para DVD posterior o para una transmisión en tele, con lo cual hace rato que ya viene conviviendo como un tercer ingeniero dentro del espectáculo. Quizás hoy es el que toma preponderancia en esta modalidad que se está implementando en estos últimos meses, pero también me parece que en la necesidad de trabajar que tenemos todos, uno puede saltar rápidamente de un puesto que ocupaba muy claramente el año pasado a uno que tiene que ocupar este año. Si es eso, por lo menos lo que yo entendí. Sí, creo que iba por ese lado. Vamos Andy. a las preguntas. Perdón, Andy.
No, digo, si preguntaba con respecto a los loops también, ahí, digamos, no hay demasiada diferencia con respecto a la normalización, lo que llama el target loudness, que pide, no sé, hablemos de Spotify en Latinoamérica, que es el más escuchado por lejos. Básicamente es salir, cumplir con la norma y decir vamos a estar a menos 14 para Spotify, sea un live streaming o sea un... Porque las plataformas de streaming hoy, por lo menos la mayoría de ellas, las que yo conozco, digo, están manejándose con los mismos target loudness de los streamers convencionales. No hay mucha innovación en ese aspecto. Ninguno quiere moverse mucho de lo que es menos 14 o menos 16 como mucho, pero quiero decir, si querés tener alguna norma para decir salgo con tranquilidad, menos 16, hasta menos 14 te puedes mover, no iría mucho más arriba de eso. Y yo todavía quiero saber qué es el FUS, ¿eh? Estoy perdido. El UFS. Y ¿Cómo es? medidores LUFS era la pregunta puntual. ¿Cómo qué? Perdón, si usan medidores de LUFS y cómo se maneja con el volumen. Ese. ¿Agarro yo? Sí, sí, sí. El UFS. Ah, ok, ok. Sí, claro que usamos. Creo que hablo por todos. O, bueno, Andy y yo seguro. Y es absolutamente indispensable como última etapa del mastering, como medición, ¿no? En todo caso, uno intenta que, pucha, qué palabra sea, que el producto, que la pieza musical suene lo mejor posible y después va y la mide para estar, digamos, en forma con las normativas de las plataformas de streaming, como acaba de decir Andy también. Mucha gente mide más de lo que por ahí debería o se cuida demasiado al respecto. Por lo menos yo creo que es necesaria, es relativamente innecesario, pero también es imperativo hacer una medición de loudness cuando uno realmente quiere saber lo que le está entregando a una plataforma, ¿no? Si no, es medio azaroso. Como siempre, recomiendo uno gratuito que se llama Yulin Loudness Meter, que es muy bueno, muy exacto y freeware. Sí, digo, si tomamos la plataforma de streaming más conocida, más utilizada en el mundo, que es YouTube, menos 16 para estar tranquilo, es lo que te van a pedir. Más arriba de eso, no se justifica, por otro lado, porque no hay con quién competir tampoco. Bárbaro. Otra pregunta, esto es más para estudio urbano. Pregunta Alfonso si van a dejar las charlas subidas. Entiendo que sí, que este vivo queda subido como todos los otros, así que esta charla se puede volver a ver. Indio Gabrón manda saludos. Pregunta Andy, ¿cómo escuchás? No sé por qué la pregunta. Pero, Y chiste interno. algo interno, me Chiste imagino. interno. Sí. Bien. Em, Qué capo que sos, Indio, por Dios, cómo te quiero. Enorme. Siempre me jacto de haber trabajado en discos muy largos con Indio, en producciones muy largas, alguna que ha durado 2 años, y con el único tipo que nunca tuve una discusión en mi vida. Bueno, y conmigo nunca tuviste una discusión tampoco. Bah, no hablemos, ¿eh? Veníamos bien. Daniel Dalmazo pregunta, ¿qué recomiendan para uno que quiere desarrollar su propio home studio como emprendimiento? Es decir, cursos de mezcla, cursos de mastering, etcétera. Todos. ¿No? O ninguno. O ninguno. Claro. ¿Qué recomendamos? Nada, Sí. es lo que dije antes, me parece que cada uno es su Difícil. propia fórmula y hay que encontrar el lugar. Yo, bueno, vuelvo a lo que dije hace un ratito, cuando me dicen de la empresa que maneja Behringer, que están todas las interfaces vendidas antes de que bajen del barco directamente, digo, nada, por un lado me da un poquito de miedito y por otro lado digo, qué bueno que todo el mundo se anime a meter mano en cosas que hoy ya son muy simples, pero a partir de ahí se van desarrollando cada uno sus propias fórmulas en esto, ¿no? Entonces está buenísimo. O sea, ya sabemos conectar una interfase a una compu y empezar a darle. ¿Sabés qué recomendaría, hablando en serio? Hacerse de amigos, de muchos amigos, cada uno con algún gusto en especial. Lo digo en serio. Cuando yo tenía el home studio en casa, Indio, al que lo venimos mencionando bastante en esta charla, como siempre,
vino un par de veces, un tipo que entiende mucho de acústica, bueno, ponele que entienda un poquito de acústica, Indio Obrón, y además es amigo, entonces vino un par de veces a casa a darme una mano con mi humilde home studio, poniendo un colchón allá y una otra cosa acá. Y de la misma manera, en un escenario parecido, pero ya, digamos, imaginando, Andy podría haberme dicho, te recomiendo tal plugin para masterizar, tal limitador Brickwall. Vos querés masterizar, no tenés acceso a esto hardware, pero lo tenés que resolver en tu casa, la cosa de home studio, la cosa de software. Asumo que si tenés un home studio, quizás no tengas una TC M6000 de $10.000 atrás tuyo en un home studio, puede ser, pero suponete que no. Entonces, ser amigo de, pero no el amiguismo conveniente, sino tener amigos más específicos. Fabi podría asistir a cualquiera hoy con cierto plugin, sintetizador virtual recomendable. Entonces, como ser dueño de un home studio o montarse un home studio implica un poquito de acústica, un poquito de tu primer micrófono, un poquito de qué software uso, un poquito de cómo mezclar, un poquito de cómo medir el loudness y todo eso, tener amigos, contactos, para lo cual también está la AES, vuelvo a decir, a mí me ha servido mucho para, digamos, que gente especializada o más idónea en algún rubro me diera algún consejo y poder avanzar en ese sentido. No sé si tiene sentido Sí, lo que estoy diciendo. yo, digamos, apunto al concepto de comunidad, que es básicamente para lo que sirve AES, y que cuando mucha gente dice qué es AES, para qué sirve AES, la respuesta es esa, comunidad. Y si hoy no generamos comunidad hablando con gente que obviamente por circunstancias no podemos ver en persona, pero la comunidad sigue existiendo, entonces estamos aislados y estamos haciendo las cosas en nuestra propia burbuja sin demasiada posibilidad de cotejar con alguien. Yo siempre cuento que los monitores que se ven ahí atrás, esos ATC SCM100A, monitores activos, nunca hubieran llegado a mis manos si no hubiera sido porque me los recomendó Bob Ludwig, que es él o uno de los grandes gurúes del mastering en el mundo. Y yo obtuve ese consejo de él porque me lo encontré en una exposición de AES, no porque yo fuera tan, digamos, tan conocido ni nada por el estilo. A mí no me conocía absolutamente nadie, me lo encontré, le pregunté qué monitores y hace más de 20 años me dijo estos, porque él sí tenía la posibilidad de probarlos, porque le habían llevado 5 pares a su estudio para que pruebe y elija lo que quiera. Bueno, esa posibilidad que no tenemos en Latinoamérica se consigue muchas veces a partir de la experiencia de otros, pero para eso hay que estar en una comunidad donde alguien que sabe más te quiera contar. Esto me dejó a mí pensando que qué bueno que Internet trajo un poquito el despojarse de la mezquindad que quizás tuvimos nosotros en nuestros años de experimentar, ¿no? De conocer, de aprender. Como que la información que tenía uno no se la tenía que dar a nadie porque era de uno, porque era difícil conseguirla, cuando lo peor que podés hacer es ser mezquino con esa información, ¿no? O sea, la misma información en tu mano y en tu cabeza no tiene nada que ver con la que yo puedo ejercer. Entonces, qué bueno que hoy tenemos millones de tutorials y de accesos a un montón de esa información para poder volcarla fácilmente a nuestra propia experiencia, que se acabó esa mezquindad. Y me parece genial. Ivo, Totalmente de acuerdo. Bueno, Nati Sotelo manda saludos para ese. besos enormes a ella. Un saludo para Nati. Besotes. Tenemos una pregunta de Gabriel Gándara. ¿Qué piensan del mastering a futuro? Ya existen aplicaciones que hacen ese trabajo automáticamente. Obviamente no se compara con un profesional en la materia, pero funciona con inteligencia artificial. Hacete cargo, Andrés. Escucho. Yo pienso lo siguiente, la inteligencia artificial avanzó tanto que el mastering, desde el punto de vista de lo que estrictamente representa tomar una mezcla y mejorarla, hay muchas decisiones de inteligencia artificial muy bien tomadas. Ahora, el gran problema para mí no está ahí. El problema está de qué mezcla se parte. Como justamente, esto lo digo por título personal, ¿no? Y es la gran razón por la que yo empujo esto de la revisión de mezcla previa al mastering. La gran mayoría de las mezclas necesitan algún tipo de retoque. Puede haber casos en los que no, pero diría que arriba del 80% sí. Entonces, hacer esos retoques en la mezcla y después partir a un mastering que ponga la lupa y que solamente potencie las virtudes, porque no hay defectos, es la mejor resolución posible para todo el proceso. Pero para eso, insisto, tiene que haber una cabeza
que escuche y diga, esto es mejorable. Eso hoy todavía la inteligencia artificial no lo puede hacer. Vos le das lo que sea, le das un PATI y te lo masteriza. Pero bueno, probablemente el PATI no sea necesariamente la mejor resolución para tu mezcla. Probablemente tenga un montón de cosas que puedas mejorar en la etapa de mezcla, que la cabeza que interviene en el medio tiene que ser capaz de curar, digamos, y de recomendar esas mejoras. Señor Murphy. Bueno, más allá de que el concepto en sí me parece absolutamente aborrecible, me encanta que existan estas cosas porque me parece que nos hacen mucho bien a nosotros. Digo, le pone más luz a los técnicos de mastering de carne y hueso. O sea, habla bien de nosotros que existan esas porquerías. O sea, resalta todavía más la importancia de masterizar con un tipo o con una mina de carne y hueso. Eso es lo que pienso. La primera herramienta que tiene Andrés, que tengo yo y que tienen otros técnicos y técnicas, es justamente el criterio musical y la sensibilidad. Algo que una máquina nunca va a tener. Así que buenísimo, esto nos sirve más a nosotros. Bien. Perfecto. Ana Tarantola manda saludos también para Ezequiel, a Andy y Fabián. Beso, Muchas Ana. gracias. Bueno, Ricky pregunta otra vez por los LUFS, ya se contestó. ¿Qué opinan del uso del recorte digital sin verlo como un error y usarlo como un complemento? ¿Qué es el recorte digital? Imagino que Editar. No el recorte que hace de la onda. ¿No se está refiriendo a eso? Imagino que habla de Que al distorsión. digitalizar una forma de onda X, recorte. No, la cuadratización por ahí. Eso iba. Sí. Sí, yo calculo que va por el lado de la distorsión. O sea, no verlo como un error, sino como un complemento, como un recurso. A mí me parece muy peligroso porque no tenés control como podrías tener en una cinta analógica en el cual podés realmente conocer mucho más en profundidad el grado de distorsión deseable que podés tener. En la distorsión digital, la cuadratización tiene una serie de perjuicios altamente desconocidos y que son de un altísimo riesgo también, porque no solo son irrecuperables, sino que realmente suenan muy mal, pero muy mal en serio. Obviamente hay recursos que los utilizan en cierta medida, por eso depende de quién lo esté usando y para qué, en qué género, etcétera. Pero como recurso, yo prefiero tener algo como, no sé, el soft limiter, por ejemplo, en el Labri, que es el convertidor que uso para pasar de la cadena analógica a la digital y que se puede emular perfectamente con otros plugins, o sea que se puede hacer una saturación por software que emula una cinta analógica y que eventualmente te da una curva similar. Entonces generas distorsión, pero una distorsión controlada. Lo que no me gusta es esto de saturar el limitador de manera que ya directamente estás rompiendo el conversor y que lo ves en la forma de onda y lo escuchás y suena muy agresivo. Para mí suena muy feo. Para mí, personalmente. Se te cayó el teléfono, Andy. ¿O te No, caíste vos? No, apareció un mensaje de la aplicación Cuidar. Buenísimo. Bueno, tenés el permiso, ¿no? Sí, lo tengo, pero Pablo Altamirano pregunta: ¿quién mezcló Un Mañana? Mariano López. Mariano López. Excelente. Otra pregunta. Nuestro gran amigo Mariano López. Y para mí, Y el gran ingeniero de la historia en Argentina, sin duda. para mí, palabras mayores, en todo sentido. Bueno, vamos con una un poquito larga, a ver si se entiende. Acá entendemos que el mastering es la compuerta más cercana a estándares de sonoridad y calidad sonora en manos de un maestro de la percepción sonora. Por tanto, altamente técnico. Pero también incide en lo creativo. La mezcla, por otro lado, es un proceso altamente creativo que hace que la emoción de un tema funcione. Altamente creativo. Ahora, ambos también son procesos técnicos y creativos. ¿Nos equivocamos? ¿Qué piensan? Si nos equivocamos, ¿en qué? Ellos piensan de esa manera, ¿no? ¿Por qué desacoplar lo técnico de lo creativo? O sea, Claro. Coincido. hasta cocinar una milanesa con papas fritas puede ser una cosa creativa. O sea,
¿Cómo? Y técnica. Sí, sí, totalmente. Está esta idea instalada, ¿no? De que ser técnico, así como también está el otro extremo, ¿no? El arte de hacer una milanesa con papas fritas como forma artística, yo lo discuto un poco, pero que un técnico sea ese viejo personaje de guardapolvo blanco, poniendo un micrófono con una regla, me parece que es una idea que está desinstalada completamente. Entonces, perfectamente se puede ser creativo y técnico a la vez. De hecho, se debería, ¿no? O por lo menos queremos poder ponernos en esa posición cuando nos sentamos delante de una consola o adelante de una consola de mastering. Pienso yo. Sí, digo más, continuando con esa idea, no es que se puede ser creativo y técnico a la vez, porque eso permitiría la posibilidad de que seas técnico y no creativo. Hoy en día creo que las dos cosas son en buena medida lo mismo. Es decir, usás la técnica de forma creativa todo el tiempo. Hasta, qué sé yo, hasta para ver qué plugin vas a usar o qué recursos de compresión o qué yo, estás empleando una dosis de creatividad porque, digamos, los compresores tienen personalidades. No estamos hablando de aparatos, no es una fábrica de tornillos, digamos. Estamos hablando de algo que finalmente conduce a producir arte. No puede estar desligada la creatividad de ninguna manera. Julián Pereira pregunta, ¿pros y contras de un máster por stems o un máster general? ¿Puedo contestar yo? Yo pienso que el máster por stems tiene la ventaja indudable de que podés tener más acceso a algún stem en particular, por ejemplo la voz, para quitarle una sibilancia, etc. Pero la contra de que estás dejando el camino abierto para que no se termine nunca la mezcla o para que termines mezclando en el proceso de mastering, lo cual le quita para mí la más importante ventaja que le puede dar el mastering, que es la objetividad. Si a mí me llegan 8 stems para masterizar, entre comillas, y termino viendo que en realidad la voz acá quedó un poco fuerte y acá quedó, o después de pasar por el proceso que le hago al stem, tengo que volver a ajustar los niveles, termino mezclando, indudablemente, inevitablemente termino mezclando. Eso va a hacer que a la hora de empezar a masterizar con todo eso que ya está ahora reprocesado, mi objetividad es casi nula, porque ya estoy metido dentro del proceso, dentro del proyecto. Y lo que yo siento que más puedo aportar en esto es escuchar la mezcla así totalmente fresco, de la nada, sin ninguna información en el cerebro, y decir, me gusta, no me gusta, cómo está planteada la mezcla, olvidémonos de la parte musical, y qué puedo hacer para que esta mezcla esté mejor, o qué puede hacer el ingeniero de mezcla para que esta mezcla esté mejor. Si no le puedo dar eso, porque ya me metí adentro, es muy poco lo que puedo ofrecer. El ejemplo podría ser un disco de Jaime Ross, que también hicimos en el estudio con Fabi y con ese, en el cual él vino con 5 mezclas por cada tema, eran 17 temas, y las mezclas eran vocal normal, vocal más 0,5, vocal más 1, menos 0,5 y menos 1, y no era solamente cuestión de tomar la mezcla que funcionara mejor para cada canción, sino el pedacito de cada mezcla, porque en esta parte de la mezcla funcionaba mejor el menos 0,5 de la voz, y en esta funcionaba mejor el 0, y el otro más 0,5, y así, con lo cual estuvimos 3, 4 horas organizando, digamos, las mezclas con los pedacitos que correspondían a cada versión para después empezar a masterizar. Obviamente cuando empezamos yo ya tenía quemado el cerebro. Mucho menos objetividad, mucho menos ganas. Y eso es, digamos, es desperdiciar el proceso de mastering. Eso no va en contra en lo más mínimo de un personaje bíblico como Jaime Ross, a quien respeto muchísimo, va en contra de ponernos obsesivos con cuestiones que a veces nos llevan justamente a desperdiciar el recurso más importante que tenemos, que es la neutralidad, la objetividad. Entonces, no, acá corregime esto bueno, ¿te parece que es tan importante? Corregirlo en la mezcla y mandame un estéreo. Y yo te voy a decir desde la opinión más honesta que puedo tener, más sincera, si ese estéreo está en las mejores condiciones que yo considero, por supuesto, desde mi opinión, que puede estar o no. Pero te lo voy a decir con total objetividad. No voy a obviar decirte algo porque pienso que te puede caer mal. Te lo voy a decir como para que realmente sea constructivo. Esto es como el chiste de más de 3 sacudidas es lo otro. Bueno, más de 2 stems es mezcla. Claro. Bueno, salimos de este momento con otra pregunta.
Andrés pueda hablar un poquito acerca del mastering en el pasado, un tema que tocaste recién, Andy, cuando hablaba acerca de explicarle para qué servía masterizar a las productoras. No conozco mucho de esos inicios. Lo voy a decir breve porque estoy hablando mucho yo y quisiera que hable un poco más ese o Fabi, pero básicamente lo que hacíamos era recorrer las discográficas. Yo personalmente, yo me tomé a cargo de ese trabajo durante el año 94 porque había mucha ignorancia, mucho desconocimiento con respecto al proceso de mastering. Entonces, era llevarle una mezcla masterizada y una mezcla sin masterizar y decirle, mira, esto es lo que hace el mastering. En muchos casos es como que se sorprendían. Después hubo un momento inmediatamente posterior, como un año o 2 años después, en el cual ya los que justamente no sabían nada, seguían sin saber nada, pero ahora repetían el mito. No, no te la puedo mostrar la mezcla, no está masterizada. Claro. ¿Cómo no vas a poder mostrar una mezcla si no está masterizada? Ya eso es la locura extrema, como si el mastering fuera todo. El mastering es una parte importante, igual que las otras, y algunos podrían decir, no, es más importante esta, la otra. Está bien, son todas importantes, pero nadie es salvador de nadie. No es que si no está masterizada no es escuchable. La mezcla tiene que ser recontra escuchable y recontra disfrutable y emocionar mucho antes del mastering. Que ese es un error donde se cayó muy fácilmente también, ¿no? Es decir, quédate tranquilo que lo arreglamos en el mastering. Mentira, no arreglás absolutamente nada en un mastering que no esté arreglado en la mezcla. Por Definitivamente. eso, en la época del estudio, nosotros decíamos que existía la duplicación de los discos, decíamos, no, quédate tranquilo que arreglamos en la duplicación. Claro, Sí. claro. Totalmente. Bien, muy buena la charla. ¿Cuál es el punto o cuándo se da el punto en la producción en el que sabés que la mezcla está lista? Pavada de pregunta. Se abandona la mezcla, no se termina. Se abandona. No, no hay. Siempre creo que terminás con un margen de duda todos los procesos. ¿Coinciden, Andy, ese? Siempre tenés un margen de duda. No, no ¿No? coincido. Vos sos absoluto, ¿no? Sí, pero porque entiendo que nunca puede estar perfecta la cosa. O sea, no me gusta esa frase que es muy conocida por todos. Yo iba a decir lo mismo, sí. O A sea, ver. se abandona, no. Digo, uno puede hacer lo mejor, incluso en la época en la que vivimos, en la que los presupuestos ya no te echan del estudio, porque por ahí lo estás mezclando en tu casa, entonces ya ni siquiera hay otros recursos que antes sí ocurría, como diciendo, bueno, la mezcla termina acá porque nos vamos del estudio porque se acabó el presupuesto. Incluso con todas las variables a favor, si uno tiene algo de tranquilidad mental, debería, yo no digo que yo la tenga, pero es el hecho de decir, ok, o sea, hasta acá da, esto es lo que yo quería que sonara y esto está bien y sigamos con otra cosa. Que no es lo mismo que decir me ganó por cansancio, porque lo que todos entendemos por abandonar una mezcla es que te gana por cansancio y no debería ser así. Aparte es un escenario tristísimo, uno quiere salir con una mezcla terminada como quien sale de un partido victorioso y no diciendo, bueno, pasaron los 90 minutos, ya está, qué sé yo. Entonces, Yo particularmente no logro salir plenamente convencido de una mezcla nunca. y eso es una inseguridad muy fea, porque Me parece parte de esto. Me parece que es parte de esto. No me voy torturado, no soy un alma en pena, pero me voy con un margen de duda. bueno, dudar de uno mismo no está mal, ciertamente no es muy aconsejable tampoco esa posición que dictamina que uno, no sabe, mirá la mezcla, no es el mejor tema que escuchaste en tu vida. Bueno, loco, pará, no sé. O sea, esa sobreconfianza en uno mismo no está bueno, pero agarrar y decir, bueno, la mezcla, y ya pasaron 60 horas desde que mezclamos esta canción y es un acústico de guitarra y voz. Me parece que dejémosla acá porque estamos repodridos, no es la idea. Y esa inseguridad, o sea, Andy acaba de dar un ejemplo de un artista enorme como Jaime Ross con ese margen de 0,5 dB, en donde también a mí me da un poco que sospechar, ¿no? O sea, el hecho de decir, macho, realmente, cuán menos exitoso o cuán menos, porque el éxito también es algo difícil de medir, cuánto más o menos podrá conmover que esta voz esté en la estrofa 2, un dB arriba o un dB abajo. Totalmente. Dicho por alguien sumamente perfeccionista y obsesivo como todos los presentes y posiblemente muchos de los que estén mirando esta charla también. Tampoco estoy defendiendo el dale que va, salió así, qué sé yo, pero hay un punto medio en todo eso, Andy hablaba antes del balance, en el que uno entiende que dio su mejor esfuerzo y está bien. Y librarse a uno mismo un margen demasiado grande de inseguridad
es para sufrir. Andy está con el estudio atrás de fondo, lo estamos viendo nosotros. Yo lo conozco personalmente, ustedes también, algunos quizás no. Entonces va por primera vez y Andrés le pregunta, ¿qué opinas de mi estudio? El que están viendo ahí. No, hermoso, lindísimo, bárbaro, joya. Y él te va, suponete que él te dijera, bueno, sí, igual hay un tablón que quedó un poco torcido o hay una mancha de pintura que nunca salió, ¿no la ves? Loco, no, me arruinaste toda la película, o sea, no hace falta eso. Y eso, digamos, ya no es ser perfeccionista ni obsesivo, es, digamos, no sé cómo calificarlo, pero ustedes me No, entienden. está bien. Lo que pasa es que esto es un proceso interno que yo lo puedo quizás exteriorizar con mi entorno. No voy a entregar un disco a la compañía diciendo esto. Mirá que no estoy seguro de lo que estoy entregando. No, pero si Me- vos ya te sentís así, es una No, bueno, macana, bueno, ¿entendés? bueno. No sé si es una macana, me parece que es parte del juego. La verdad que tampoco lo vivo como un problema. Parece Bueno, menos mal. Mucha gente sí lo vive como un problema. Sí, igualmente me parece que una cosa es en la previa, como puede haber sido el caso de Jaime, que vino con la intención de dejar todo llevado al límite, al máximo de posibilidades de corrección, que yo lo puedo ver como positivo o negativo según cómo lo mire, justamente. Yo lo veo como que en ese caso jugó en contra, pero entiendo que eso viene desde la obsesión y la obsesividad de él de querer hacer las cosas lo mejor posible, cosa que efectivamente compartimos todos. Fabi es un productor obsesivo al mismo nivel, digamos. Entonces, Sí. es distinto hacerlo antes que estar después diciendo, bueno, no, la verdad que no. En lo que yo quizás no coincido tanto es en la palabra abandonar, porque me parece que abandonar remite a algo que ya no te importa. Cosa que en definitiva no es exactamente como lo queremos ver, sino lo dejamos ahí porque no sabemos qué más hacerle a las Claro, cosas. Me puede claro. pasar con un mastering también, Sí, pero no es exactamente un abandono en el sentido de sí, chau. sí, ¿no? sí. Bueno, la verdad que un lujo, hay un montón de preguntas. El tema es que acá 5:30 hay otra charla, hay un panel muy interesante con, bueno, No tan interesante como este, definitivamente. muchas asociaciones como ATIA, va a estar gente, bueno, Cana San Martín por parte de AES, por parte de ATIA representando, va a estar Gonzalo Danguise de Estudio Urbano, va a estar Rocío Soria de la Red de Mujeres, Redes Mujeres en Sonido, RMS, y Sebastián Ruiz del Estudio Sonorámica. Vamos con la última pregunta, si les parece, a modo de despedida. La verdad, para AES Argentina un lujo tener a Andrés Mayo, bueno, expresidente de AES Argentina, expresidente de AES Latinoamérica, expresidente de AES a nivel internacional. Bueno, un gran amigo, un referente. Muchas gracias, Andy, por estar. Gracias, Fabi, por organizar todo esto, por este panel de lujo. Y Ezequiel, un amigo también de hace años. Muchas gracias. Futuro presidente de todo eso también, ¿eh? Yo voto por él. Ni Yo voto por loco. él. Gracias. Sí. Paso. Bien, vamos con la última pregunta, que es, ¿qué y cómo debe entregarse el material grabado para que entre a la etapa de mezcla? Específicamente, ¿es el audio bien grabado en bruto y o habiendo editado en forma individual cada instrumento? O sea, pasar de una etapa a otra, ¿no? ¿Cuál es? Estudia música. Graba bien, que tus instrumentos estén bárbaros y la mezcla va sobre ruedas. Esa es mi opinión. Chicos, Ese. Sí, coincido. No sé si apunta la pregunta a cierta cuestión técnica, me parece que no. Hay una cosa que me hizo un poquito de ruido, con todo respeto, que es que ya habla de la edición como una cosa natural, ¿no? Eso es muy feo, o sea, pero yo también vivo en 2020 y editando. y sé que menos de lo que, bueno, más de lo que quisiera, pero menos de lo que por ahí se imagina. Podrías. Pero es que no, nadie quiere, pero no por la manufactura en sí, por la acción, sino por el resultado, ¿no? O sea, pero entonces naturalizarlo no es la solución, o sea, y Ivo lo mechó recién, está en la propia pregunta mechada como una cosa, ¿no? Ya como una especie de cuatríada, grabar, editar, mezclar, masterizar, como si un disco se hace así, pará. Pero todos sabemos que lamentablemente es moneda corriente. Pero bueno, dicho esto, no tengo nada especial para Hoy, aunque aportar. sea mínimo, vas a editar. Yo Hoy, aunque agrego sea algo. mínimo. Me parece que el gran tema que tenemos en Latinoamérica en general, y muy especialmente en Argentina, es la falta de preproducción. O sea, los músicos entran al estudio, en el caso de que entren a algún estudio o lo graban en su casa,
sin tener las ideas totalmente claras, sin tener los arreglos totalmente terminados. Hay mucho de improvisación en el mal sentido. Bueno, la improvisación puede estar buenísima, puede ser genial y necesaria, pero en Cuando muchos tenés casos... resto. ¿Cómo? Cuando tenés resto para improvisar. Claro, pero la improvisación, si haces Latin Jazz, y bueno, más vale que la improvisación va a ser el rey. Pero quiero decir, en muchísimos casos la improvisación no aplica a lo que vas a tocar en el solo. La improvisación aplica, nada, toco con este instrumento porque es el que tengo, no le cambié las cuerdas, pero no pasa nada, no ensayé lo que tenía que ensayar, pero vamos a ver si sale en el estudio. Vamos a hacer 17 tomas, perdimos la frescura totalmente, y hay un montón de cosas que, siguiendo así, llegan a que la producción no se luzca porque no hubo la preproducción necesaria, empezando, por supuesto, por que los músicos sepan cada uno bien lo que tiene que hacer, lo hayan ensayado y los arreglos hagan lo que tienen que hacer, que es poder amalgamar todo eso en algo que realmente funcione musicalmente y artísticamente en todo sentido. Por eso mi frase sería menos editar y más meditar. Vamos, presidente. Muy bien. Es un gran cierre. Expresidente, perdón, porque está el otro presidente, a ver si herimos susceptibilidades acá. Bueno, hasta acá llegamos. Perdón las preguntas que quedaron, pero bueno, la verdad que es interminable. Agradecemos a Estudio Urbano por este ciclo. Me siento como en la televisión porque estoy dando el pase a la otra charla. Va a aparecer una placa ahora y en 5 minutos está arrancando la próxima charla con el panel que les conté. Así que bueno, los saludo Ezequiel, Andrés, Fabián y les paso la posta a Estudio Urbano. Muchas gracias. Chau, gracias por Abrazos. todo. Un placer. Saludos, Antía.